Asís International, con sede en Virginia, Estados Unidos, y con presencia en Clean and Healthy MX, es una organización que reúne a profesionales de la seguridad en todo el mundo. Emite diversas certificaciones, estándares y directrices para la profesionalización de la seguridad. México es miembro y su presidente ejecutivo, Fernando Polanco, nos hablará de los profesionales de la seguridad en Asís y el SARS-CoV-2. Especialista en seguridad integral, Fernando Polanco es actualmente presidente de Asís International Capítulo México, la sociedad de seguridad más grande del mundo. Es también expresidente de la Asociación Mexicana de Especialistas en Seguridad Integral AC. Fernando tiene experiencia en administración, dirección, operación y control de seguridad integral corporativa. Es experto y practica durante 26 años el análisis de riesgos, protección física a instalaciones, protección civil, salvaguarda, seguridad e higiene laboral, gestión de riesgos, protección ejecutiva y gestión de crisis. Además, ha sido reconocido por Seguridad en América como uno de los más influyentes de la seguridad privada en el año 2017. Es licenciado en Psicología con estudios de Ingeniería Industrial. Tiene un posgrado en Dirección de Seguridad en Empresas por la Universidad Pontificia Comillas de Madrid. Diplomado de Habilidades para el Directivo de la Seguridad Integral por parte de la Universidad del Valle de México. Tiene un diplomado en Dirección de Programas de Protección Civil en la Universidad Nacional Autónoma de México y en el Centro Nacional de Prevención de Desastres. Además, Fernando Polanco tiene un diplomado en Liderazgo y Gerencia Integral en Seguridad en la UTLAP Jenkins Graduate School. Diplomado de Habilidades para el Directivo de Seguridad Integral de la Universidad de La Rioja. Tenemos ya comunicación con Fernando Polanco, presidente ejecutivo de Asís International Capítulo México, que nos va a hablar de los profesionales de la seguridad en Asís y el SARS-CoV-2. Adelante, Fernando. Muchas gracias, Paco. Es un gusto para mí estar con ustedes en mi calidad de presidente de Asís Capítulo México, una de las asociaciones, bueno, la asociación más grande de seguridad en su tipo en el mundo. Somos más de casi 40,000 miembros, tenemos representación en 148 países y estamos prácticamente en todo el territorio nacional. Es para mí un gusto estar en Clean and Healthy, un tema que hoy día es fundamental por los tiempos que estamos viviendo de acuerdo al SARS-CoV-2, de forma tal que es un gusto estar aquí y los invito también a que visiten nuestro stand de Asís Capítulo México, el cual se encuentra totalmente a su disposición para poder tener mayor información de lo que es Asís, de lo que hacemos y cómo propiciamos un México siempre seguro. Quiero confirmar, por favor, Paco, si ve mi presentación correctamente. Sí, se ve correcto, Fernando. Adelante. De acuerdo, pues bueno, la presentación que hizo Paco fue muy amable. Gracias, Paco, por tu gentileza. Y vamos a comenzar diciendo que es Asís Internacional. Hay algunos procesos que van a ver muy pesados en cuestión de información, pero no puedo no presentar, participando en el evento, lo que es Asís International. Fue fundada en 1995. Es la comunidad global de profesionales más grande del mundo, como ya lo dije. Asís agrupa personas que somos profesionales en cualquier rama en la que nos encontremos dedicada a seguridad. Seguridad de la información, tecnología de la información, protección física, protección ejecutiva. Hay miembros que son incluso parte de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas Policíacas en funciones. No hay ningún conflicto de interés. En Asís somos personas comprometidas con México, comprometidas con la seguridad. Hay personas que son consultores, hay dueños de empresas de seguridad privada,
habemos responsables corporativos de la seguridad, habemos responsables que tenemos en nuestras manos el proteger instituciones, proteger bienes, proteger inmuebles. En ASIS tenemos una serie de actividades y comités que van desde la protección ejecutiva, la seguridad física de instalaciones, la seguridad privada. Tenemos comités que tienen que ver con algo que en México estamos seguros que nos va a ayudar a propiciar un México siempre seguro, que es el Young Professional. Jóvenes que se están preparando en seguridad con mucha emoción, con mucho entusiasmo. Tenemos comités que tienen que ver con cadena y seguridad de suministro. Tenemos una gran gama de programas y de certificaciones que a nivel mundial son reconocidos y son reconocidos por las grandes organizaciones en el mundo, como el CPP, que nos habla de un profesional certificado de protección, como un profesional certificado en investigaciones, como un profesional certificado en diagnósticos y análisis de riesgo, con lo cual en esta amplia gama de experiencia y conocimiento que tenemos en ASIS, los invitamos a que también tenemos un comité dedicado a la protección civil, dedicado al safety, y prácticamente abordamos todas las especialidades, abordamos todas las disciplinas que tienen que ver con la seguridad, no tan solo en México, sino en el mundo. Tenemos un comité dedicado a fuerzas del orden, en donde tenemos comunicación con las autoridades a un nivel muy elevado. En ASIS tenemos un compromiso con la excelencia, por lo cual les decía que tenemos becas para jóvenes, tenemos becas para ayudar a profesionales en desarrollo, tenemos la necesidad de intercambiar conocimientos a nivel no tan solo México, Ciudad de México, sino a nivel primero región, que es América Latina y el Caribe, a nivel continente y a nivel internacional. Buscamos las mejores formas y las mejores prácticas para poder coadyuvar con un México siempre seguro. Nuestra misión es ser la mejor asociación y líder de seguridad a nivel mundial. Tenemos la visión de promover la excelencia y liderazgo. Nuestros valores que se basan en servicio, transparencia, integridad, respeto y honradez. Y en ASIS decimos que así somos todos. Como está en la fotografía, así somos todos y cada uno de los profesionales que participamos en esta asociación. Así somos todos y cada uno de los que damos parte de nuestro tiempo, damos parte de nuestra vida, damos parte de nuestros conocimientos para propiciar tener seguridad y que ustedes se sientan tranquilos en cualquier lugar al que vayan. Tenemos profesionales dedicados a cuidar centros comerciales, profesionales dedicados a cuidar, como ya lo dije, centros de diversiones, centros corporativos. Tenemos profesionales de fuerzas del orden, de fuerzas policíacas que están en la calle y son parte de ASIS. Y así somos todos, propiciando un México siempre seguro. En la parte de ASIS somos 240 capítulos, como ya les dije. En México somos 500 socios activos en el capítulo México 217. Y nuestros socios tienen varias disciplinas, como ya les dije, desde gestión integral del riesgo, respuesta ante una amenaza, respuesta ante un secuestro, respuesta ante una extorsión. Así como a los mexicanos nos cuesta mucho trabajo hablar de testamentos y hablar de muerte, es tiempo de que maduremos como sociedad y hablemos de la autoprotección. Hablemos de que nos puede pasar un accidente, hablemos de que tenemos que tener botiquín, extintor en nuestra casa, hablemos de que tenemos que tener un programa familiar de protección con palabras claves que nos ayuden ante una situación grave de secuestro, de extorsión, a confirmar con nuestros seres queridos que realmente sea una situación adecuada, a tener directorios de especialistas de seguridad que nos puedan ayudar a salir en paz y a salvo. Necesitamos madurar como sociedad y entender que la autoprotección es la parte fundamental de la seguridad, es la parte fundamental
de tener a nuestra familia, así como no sabemos el tipo de sangre de nuestros hermanos, padres, primos, tíos, sobre todo hijos, parejas. Puede ser la diferencia entre la vida y la muerte, el saber un tipo de sangre, el saber que somos alérgicos a alguna cosa. Así en Asís propiciamos análisis de riesgo, propiciamos entornos que tienen que ver con respuesta a emergencias, con protección a activos, empezando por la autoprotección. ¿Qué hacemos en Asís? En Asís, como la caricatura que me niño, los Thundercats, ver más allá de lo evidente con la espada de Kitara. Todavía no se manejaba el término pandemia, todavía no estaba declarada a nivel mundial, todavía no teníamos en México un solo contagio, y en Asís vimos más allá de lo evidente y propiciamos, y fue muy criticado por el sector salud. Invitamos a miembros del sector salud mexicano y nos dijo que nosotros estábamos poniendo desde enero y febrero en alerta a la sociedad de manera innecesaria, porque no era una pandemia, era un problema endémico que estaba en China y en Asia, pero nosotros entendimos que solo era cuestión de tiempo que migrara entre continentes, y así como hemos visto esas películas todos de terror, de contagio, es una realidad. A quien le gusta leer, lo invito a leer el último libro de Dan Brown que se llama Infierno, y habla precisamente de esto, de cómo se puede transmitir de manera aérea un virus, y termina el libro con una conclusión diciendo que si el VIH se transmitiera de forma aérea como el coronavirus, bastarían 3 semanas para que el 100% de la población mundial estuviera contagiado. Entonces, en febrero hicimos un webinar que le llamamos con todas sus palabras pandemia. Fuimos criticados y hemos hecho toda una serie de cosas dentro de Asís para propiciar que la gente se cuide, para propiciar que tengamos un México más tranquilo. Hemos hecho webinars como el de Women in Security, que nos habló de seguridad al viajero en tiempos de COVID, con grandes conferencistas en las cuales nos dieron las mejores prácticas por si tomamos un avión, vamos a un hotel, vamos a un restaurante. En Asís seguimos en decirles que a quien no tenga una actividad preponderante, por favor quédese en casa por su familia, por ellos, por ayudar a los profesionales de la salud que ya están muy cansados. Veamos desde marzo hasta ahorita cuántos meses han pasado. Los profesionales de la salud que se empeñan y dan su vida realmente, somos el país que más profesionales de la salud ha tenido contagiados y fallecidos, lo cual es muy lamentable estar en ese primer lugar. Somos, aunque hay países con una población muchísimo más grande, somos el país que está dentro del top 10 con mayores contagios, con mayores muertes, con mayores sospechosos diarios, y a veces estamos en segundo lugar de contagios y en segundo lugar o en tercer lugar diario en capacidad de muerte sobre países muy grandes. Por lo cual, quien se pueda quedar en casa, sígalo haciendo, el virus no ha terminado. Este concepto que ha cambiado el gobierno federal en Asís, y personalmente no estoy de acuerdo, lo que están haciendo es bajar menos coincidencias y menos confirmaciones de casos COVID, aduciendo que son neumonías atípicas, que son influencias, que son gripes estacionales, y declararon antes de tiempo el inicio de la temporada invernal el lunes pasado, con lo cual hay 3 tipos de sospechosos. Los sospechosos que tienen una clara infección viral de vías aéreas, pero que de alguna manera no se les puede hacer la prueba. Tenemos un segundo tipo de sospecha en la cual no podemos tener confirmación a través de una prueba. Y la tercera y más grave, que a pesar de que sabemos que son síntomas y signos dedicados al COVID, no podemos hacerles prueba y sabemos que se van a infectar y pueden tener el riesgo de morir. Disculpen, pero donde estoy se me va el internet. Si me llego a desconectar, denme 2 segundos y me vuelvo a conectar. ¿Me escuchan ahí?
Sí, Fernando, adelante. Correcto. En Asís lamentamos el fallecimiento de todos aquellos profesionales de la salud que se han entregado a esta epidemia, así como a todos nuestros hermanos mexicanos contagiados. Y damos nuestro reconocimiento a todos los mexicanos que luchan día a día por propiciar una continuidad de operaciones. Recordemos que muchos de nosotros podemos hacer home office, muchos de nosotros podemos trabajar en casa, muchos de nosotros podemos aislarnos, pero la continuidad y la resiliencia social tiene que continuar a través de gente que limpie las calles, a través de policías y fuerzas del orden que mantengan un nivel con la delincuencia, a través de paramédicos, a través de empresas de seguridad privada, a través de oficiales de seguridad privada que cuiden corporativos, que cuiden bienes. Hoy día está pasando un huracán por la península de Yucatán, pues hay mucha gente entregada que está dentro de los inmuebles, dentro de las bodegas, esperando cómo impacta y cómo termina el paso de este huracán Delta. Hay muchas personas que trabajan en la salud, que no tan solo son médicos, sino que son afanadores, son gente de limpieza, son enfermeras, son personas que fueron llamadas sin el conocimiento pleno, como todos aquellos estudiantes de medicina que estaban haciendo algún tipo de residencia o especialidad, que en poco tiempo han tenido que aprender sin ser totalmente neumólogos o expertos en epidemiología, han tenido que aprender cómo luchar con el riesgo. Se han establecido unidades temporales COVID como la del Centro City Banamex, como la del Autódromo, que propician el que se amplíe la capacidad hospitalaria y la capacidad de los centros médicos en la Ciudad de México y en el país. Hemos tenido servicios que nos hablan de los retos de los administradores de riesgos en tiempos de pandemia. Todos los riesgos que veíamos, en seguridad le llamamos riesgos sanitario-ecológicos. Los vemos muy lejos y desde el 2019, desde el 2009, con la H1N1, donde también se dio un proceso de distanciamiento social, donde reaccionamos muy rápido, donde se cerraron de manera inmediata todos los centros de reunión, restaurantes, hoteles, teatros, cines, centros de concierto. Nos tardamos mucho en esta pandemia como país en reaccionar y lo digo con mucha responsabilidad. Actuamos mal y actuamos tarde. Cuando ya estaba la pandemia en México, nos dedicamos a mandar equipo que después le pedimos a China que nos lo regresara. Hemos tenido, bueno, hablando del coronavirus, hemos tenido mucha información de ello. Su nombre se viene de la parte microscópica que parece una corona. Es un virus con un genoma de ARN, con una cadena simple de sentido positivo. ¿Qué tiene el coronavirus a diferencia de otras bacterias? Lo que tiene es una grasa protectora, una grasa que lo protege y lo hace que pueda permanecer en las superficies. Por ello es que el lavado de manos, el gel antibacterial, por ello es que tenemos que tener cuidado en esa transmisión aérea, cuidarnos y proteger a los demás con el cubrebocas. El 11 de febrero del 2020 se denominó la enfermedad COVID por sus siglas en inglés de enfermedad. Finalmente, los estudios genómicos lo denominaron SARS-CoV-2, CoV de COVID, SARS de síndrome agudo respiratorio. Este síndrome agudo respiratorio nos puede dar a cualquiera de nosotros en cualquier condición en la que nos encontremos. Si hay un COVID-2, es que ya hubo un COVID-1. Esperemos que no haya un COVID-3. Realmente, quiero ver una comparación aquí, y todo el desarrollo científico y médico no ha permitido que tengamos una vacuna contra el VIH. Voy a poner una analogía que a veces a los médicos no les gusta, pero es algo que coloquialmente podemos entender. Yo me puedo contagiar de VIH, virus de inmunodeficiencia humana, y puedo vivir con VIH mucho tiempo sin que se me manifieste. Cuando empiezo a tener sarcomas de Carpoli, empiezo a tener una deficiencia dentro de mi organismo respiratoria,
mis defensas bajan a un 100%, es cuando se me manifiesta el síndrome, lo que llamamos el SIDA. Y es lo mismo, puedo yo adquirir el SARS-CoV-2 y no manifestarse. Se me manifiesta cuando se convierte en enfermedad, que es el COVID. Y espero que así como el VIH, que con todo el desarrollo tecnológico nació en los 80s bajos, hasta ahorita no tenemos una vacuna contra el SIDA, espero que las vacunas contra el SARS-CoV-2 puedan ser efectivas y realmente las podamos tener el próximo año. No hay forma tecnológica fuera de Rusia que se empiece a vacunar comunitariamente a la población este año. Las predicciones nos dicen que en México vamos a tener la vacuna para el primer trimestre, si nos va bien, del próximo año, y no va a ser universal. Como la influenza va a ser dirigida a poblaciones de riesgo. Ya sabemos de las infecciones agudas, se transmiten fácilmente de personas a personas, son enfermedades graves, tienen ausencia de inmunidad a la población, es un patógeno desconocido o nuevo y tiene una magnitud de rebrote. Los principales brotes por virus respiratorios los tuvimos en la influenza pandémica y aquí estamos poniendo, aunque fue en 1918, lo mismo tuvimos en 2009 la influenza, con este tipo de influenza H1N1 que tuvimos en México, que ya comentaba. Después en 1997, 2002, 2003, 2012, 2013 y 2019. Y voy a decir algo que tampoco le va a gustar a la parte médica, pero es una realidad y no podemos ocultar la verdad. Hay un gran temor en las grandes potencias como Estados Unidos, como Inglaterra, como Rusia, como Francia, como Canadá y como México. No nos estamos enfrentando realmente al virus ni a la pandemia que se dice que va a acabar con el 30% de la población. Cada año se hacen investigaciones de la gripe aviar. Si tenemos una nueva cepa de gripe aviar que no podamos controlar médicamente, nos va a afectar exponencialmente, y lo que estamos viendo hoy, si vemos la población mundial versus los contagios, el porcentaje es casi mínimo. Si vemos en México los 135 millones de habitantes que somos versus los 76,000 fallecimientos, y hacemos una comparación en porcentaje, también es menor. Para lo que nos estamos preparando es para un nuevo brote de gripe aviar que va a afectar a gran parte de la población. La línea de tiempo del SARS-CoV-2 en México muchos la conocemos. El 31 de diciembre ya estaba en China, ya sabíamos que existía. El 9 de enero se dio a conocer como una enfermedad nueva. El 13 de enero se importó el primer caso a Tailandia. El 30 de enero el primer caso importante en Estados Unidos. Y siendo nuestro vecino en enero, fuimos demasiado ingenuos como para pensar que teniendo tal relación con nuestro vecino del norte y ellos teniendo ya infecciones, a nosotros no nos iba a pasar nada. Pues bueno, hasta el 11 de marzo es declarada pandemia. Recuerden que les he dicho que en Asís, desde inicios de febrero, estuvimos insistiendo con que era pandemia, y hasta el 11 de marzo fue declarada pandemia a nivel mundial por la Organización Mundial de la Salud. Quiero decirlo a título personal, se tardó mucho la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud en decretarlo y en establecer protocolos claros para asegurar la tranquilidad de las personas. El 28 de febrero se registró el primer caso en México, el 18 de marzo el primer fallecimiento, y el 1 de junio del 2012 se dio inicio a la nueva normalidad, donde nos dijeron nuestros expertos epidemiológicos y de gobierno de la Secretaría de Salud que en el caso más crítico y en el peor de los escenarios tendríamos no más de 6,500 fallecimientos cuando pronosticaron 2,500. De 6,500 fallecimientos pronosticados en un caso lamentable, grave y catastrófico,
Llevamos 76,000 y vamos a llegar hoy a los 77,000. Preguntémonos cómo nos protegemos y qué estamos haciendo para ello. Precauciones: tenemos que tener higiene en la mano, etiqueta respiratoria, conservar la sana distancia, equipo de protección personal según el riesgo, desinfección, limpieza, buena ventilación. El gobierno ya ha hecho su parte. El gobierno, la Organización Mundial de la Salud, las organizaciones mexicanas ya nos han dicho cómo se transmite, cómo cuidarnos, cómo protegernos. Ahora corresponde a nosotros ser responsables o irresponsables, ser omisos ante estas medidas y salir a la calle, salir y tener fiestas decembrinas, salir y tener compras en centros comerciales, o autoprotegernos y autoproteger a nuestra familia. Depende de nosotros si somos un portador asintomático y vamos a ver a nuestros abuelos, vamos a ver a nuestros amigos, y nosotros somos asintomáticos sin saberlo. Si los contagiamos, podemos cargar con esa responsabilidad a cuestas. Pregúntenselo cada uno de ustedes. El semáforo de reapertura va a tener que ir poco a poco. Estas actividades van de rojo a verde. Las vemos todos los días en los reportes que nos da la Secretaría de Salud. Lo vemos todos los días cómo vamos a llegar a este semáforo verde, y es a lo que queremos llegar. Otras actividades económicas prioritarias para los estados: tiene que haber un equilibrio entre cómo cuidarnos, entre cómo protegernos, y que no nos dé ese síndrome de la cabaña, donde nos espantamos tanto que ya no queremos salir, donde todo nos pone nervioso. Tenemos que retomar las actividades económicas, las actividades laborales, con precaución, con protección, pero no podemos parar la economía del país. ¿Qué efectos ha tenido? Violencia intrafamiliar. Se dice que cada hora son 155 llamadas a los centros de emergencia por violencia familiar, por violencia de género, por violencia principalmente a las mujeres en este confinamiento. Se ha reducido el tránsito, se han incrementado las personas que trabajan en el mercado, hemos tenido menos recursos para seguridad pública. No hay una nueva normalidad, vamos a tener una normalidad. El punto de nueva normalidad no existe. Tenemos que propiciar empresas con sanidad, empresas sanitarias, promover instalaciones e insumos suficientes. Tenemos que hacer modificaciones en urbanismo y mejoras en procesos de operación. Todas las empresas deben de contemplar cómo manejar y reducir la propagación del COVID y su impacto en el trabajo. Tenemos que reanudar tarde o temprano actividades laborales para seguir propiciando la economía y la continuidad de este país. Para eso tenemos que prevenir y propiciar políticas y prácticas que eviten que flexiblemente llevemos a cabo estas actividades con todos los procesos que conlleve la capacitación, medidas en empleados, identificación de dónde y cómo somos más dónde propiciar un entorno saludable. Tenemos que mejorar los procesos de ingeniería para suministrar agua, para proporcionar a clientes y visitantes lo necesario para lavarse las manos, cubrebocas, reforzar tareas de limpieza y de desinfección. Tenemos que limitar los viajes no necesarios y minimizar en autoprotección lo necesario para consejos en lugares comerciales. Los profesionales de seguridad de NACIS y el SARS-CoV-2 estamos a sus órdenes. Abro para preguntas y respuestas y asuntos generales. Creo estar en el tiempo justo, así es que no me extiendo más y me pongo a sus órdenes. Muchísimas gracias, Fernando. Tenemos algunas preguntas. Voy a juntar dos preguntas, son similares. Dice, ¿existe alguna publicación que nos ayude a implementar un programa de protección civil en nuestro hogar y un protocolo para enfrentar el COVID en el hogar? Sí, por supuesto. Primero quiero decirles, querido Paco, que tomemos en cuenta que no hay tratamiento efectivo en este momento científicamente comprobado para el COVID y no hay vacuna para el COVID. Esto nos hace que en este proceso de autoprotección los invito a visitar la página del CENAPRED. Busquen CENAPRED
o busquen proteccioncivil.gov. Son dos páginas, Senapred, búsquenlo en Google, y busquen proteccioncivil.gov, que es protección civil a nivel federal, y tienen manuales muy específicos de cómo hacer un plan familiar de autoprotección y un plan familiar de protección civil. Trae formatos donde únicamente tenemos que ir llenando una serie de reactivos, tenemos que poner nuestros tipos de sangre, nuestros directorios médicos, tenemos que poner qué tenemos como botiquín, identificar qué instalaciones tenemos, identificar si tenemos detector de humo, aunque sea del de Home Depot, y disculpen el comercial, en la cocina, si tenemos una educación para saber si hay un terremoto en tiempos del COVID, cómo vamos a evacuar con la sana distancia, y así como tenemos que tener nuestros zapatos en la noche, tenemos que tener nuestro cubrebocas también. Imaginen una evacuación en un sismo, donde en un lugar de concentración estamos todos, si alguien está infectado, pues bueno, ya un encadenamiento de fenómenos perturbadores nos llevó a contagiarnos. Entonces, esas dos páginas, el Senapred tiene un plan familiar de protección civil y proteccioncivil.gov a nivel nacional lo tiene y está muy esquemático y con videos para que lo puedan hacer. Otra pregunta, Fernando, ¿qué consideras que se vaya a tener que hacer como protocolo una vez que los niños regresen ya a las escuelas? Recordemos que el coronavirus ha sido muy amable con los niños. Incluso en algunos países de Europa, solo se recomienda el uso de cubrebocas en niños mayores a 5 y 6 años. Hemos tenido contagios de niños con coronavirus, sí. No tenemos un índice fatal de niños contagiados con coronavirus. Los niños, afortunadamente y gracias a su proceso de defensas, no es que sean inmunes, sino son menos propicios al contagio. De forma tal que los protocolos para los niños sí tendría que ser el mismo que tenemos en cualquier centro donde recibimos gente. Desinfección, toma de temperatura, tapetes sanitarios donde puedan poner los piecitos, antes de entrar al aula o al salón, lavarse las manos, y sí, usar cubrebocas. Hoy hay muchas tiendas que venden cubrebocas adecuados para los niños, y los niños están aprendiendo una realidad que, por eso digo, no hay nueva normalidad, hay una normalidad. Y es maravilloso ver cómo mis propios hijos, así como se ponen los zapatos, así amanecen en la mañana, y si saben que va a haber alguien o van a salir, toman su cubrebocas y ellos mismos se lo ponen o se lo ponen. Los niños están aprendiendo no una nueva normalidad, están aprendiendo una condición en la cual estamos viviendo como sociedad, en la cual tenemos un riesgo que se llama SARS-CoV-2, y no tenemos que infectarnos de coronavirus, y tenemos que aprenderlo a hacerlo parte de nuestra cotidianidad, parte de nuestra sociedad, y tenemos que continuar con nuestra vida, tenemos que continuar con nuestra diversión, con nuestras actividades económicas, tenemos que continuar con nuestras actividades laborales, de entretenimiento, de cultura, con los procesos de autoprotección que ya mencionamos. O sea que en una escuela tienen que tener los mismos protocolos como si fuera cualquier otro tipo de centro de trabajo, centro comercial, etcétera. Pues te agradecemos mucho, Fernando Polanco, por esta interesante plática. Fernando Polanco, presidente ejecutivo de ASIS International, capítulo México.